Bueno, buenas tardes a todos los supervivientes, estamos aquí. Yo simplemente, la presentación la va a hacer Javier para que además agilicemos lo más posible la presentación. Yo simplemente me voy a limitar a agradecer, como es normal, a Margarita y a Beatriz la invitación y, bueno, nada más, que estamos encantados de poder colaborar en este workshop, aunque no somos especialistas en el textil, pero bueno, no. Bueno, no somos especialistas en el textil, pero evidentemente tampoco somos especialistas en el primer milenio, ¿eh? O sea, que vaya por adelantado, que vaya por adelantado. Nuestra trayectoria, más o menos para quien nos conoce, pues se ha centrado fundamentalmente, digamos, en el análisis del proceso histórico del tercer y el segundo milenio en el ámbito del sureste y del Levante peninsular, ¿no? Y bueno, en relación a ese proyecto, casi proyecto de vida que llamamos conjunta, pues hemos tenido la suerte de poder excavar diversos yacimientos arqueológicos donde, bueno, pues por cuestiones probablemente de azar, pudimos documentar toda una serie de elementos textiles que ya desde muy temprano nos hicieron reflexionar realmente sobre la importancia de la producción textil, ¿no? Y en ese sentido es un poco lo que venimos aquí a mostrarles, ¿no? Y a plantearles. Por un lado, digamos, un pequeño estado de la cuestión desde nuestro punto de vista y desde nuestra posición teórica, y por otro lado, bueno, pues algunas cuestiones que yo creo que se pueden evaluar o se pueden discutir o pueden ser incluso líneas de investigación hacia el futuro, ¿no? Bien, digamos que desde nuestros planteamientos el desarrollo social que se está generando en el tercer y segundo milenio en las tierras en estudio tiene como base fundamental dos grandes procesos que están perfectamente concatenados, ¿no? Por un lado, el incremento de la capacidad productiva en relación con la producción agropecuaria y claramente con la producción artesanal, y por otro lado, y en íntima vinculación, la progresiva apropiación del trabajo social que se está efectuando por parte de una serie de grupos que en principio yo diría que son rectores, pero que poco a poco se van a convertir en grupos dominantes, ¿no? Son, digamos, muchas las causas que se han explicitado, que se han planteado para, digamos, explicar ese desarrollo, esos procesos de desarrollo social, esos procesos de jerarquización social que se están dando, pero desde nuestro punto de vista creemos que esa progresiva apropiación tiene que ver en buena medida con digamos, el progresivo proceso de control sobre la producción, sobre la distribución de bienes con destacado peso social que van a empezar a ejercer este tipo de grupos rectores, ¿no? Ese tipo de bienes, evidentemente, tradicionalmente se asocian con la metalurgia, se asocian con el marfil, pero nosotros creemos que también, evidentemente, se asocian con el textil, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se ha sido tratado la producción textil en los estudios sobre el tercer y segundo milenio, pero especialmente en el segundo milenio, tenemos que considerar que ha sido totalmente infravalorado, ¿eh? No se ha considerado en ningún momento su importancia, ¿no? Y eso creemos de nuestro punto de vista que se debe a dos factores. Uno, a que las investigaciones se han desarrollado en un marco claramente positivista, donde, digamos, una metodología de corte verificacionista es la que ha dominado y, por tanto, era imposible teorizar más allá de las propias evidencias, y dado que hay muy pocas evidencias textiles, pues no se puede teorizar. Y, por otro lado, creemos que, digamos que la analogía etnográfica y las referencias del mundo antiguo, ¿no?, pues lastraron, ya han lastrado el hecho de considerar que las actividades de tipo textil tienen que ver claramente con una actividad femenina y única y exclusivamente femenina, digamos, y que, de algún modo se trata de actividades de carácter doméstico que no contribuyen en nada al desarrollo social, ¿no? Por eso creemos que es necesario reevaluar toda la información que tenemos a nuestro alcance y, sobre todo, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consume, ¿eh? Cómo se consume. El registro arqueológico, evidentemente, es la única fuente que tenemos de información, ¿eh? No tenemos otra. Y desde nuestros planteamientos son los artefactos y son las áreas de actividad, digamos, las unidades de observación que vamos a emplear para poder abordar este tema, ¿no? Bueno, ya desde los trabajos de los hermanos Siret, pero sobre todo de Miguel Tarradell en la década de los 50 y de los 60, pusieron en evidencia la existencia de una serie de prácticas sociales totalmente singulares y diferenciadas en el ámbito del sureste y levante peninsular,
que sirvieron para demarcar claramente la existencia de dos grupos arqueológicos perfectamente o territorialmente bien demarcados, ¿no? Por un lado, el Argar, en el área del sureste, y por otro lado, el bronce valenciano en el área del Levante. Las investigaciones posteriores lo que han venido a mostrar es una disimetría clara en el desarrollo social que existe entre el Argar y sus sociedades colindantes, digamos, entre ellas el conjunto de sociedades que implica eso que llamamos el bronce valenciano. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en el ámbito del Argar es donde encontramos grandes fortificaciones, grandes fortificaciones, no estamos hablando de muros de cierre, grandes obras de infraestructura hidráulica y, sobre todo, grandes asentamientos que en muchos casos superan más allá de las 5 hectáreas de extensión, cosa que evidentemente fuera del ámbito argárico en estos momentos no se da. Y tampoco se da, tampoco se da la existencia de unos yacimientos singulares que, gracias a las excavaciones que vienen desarrollando Vicente Lull y todo el equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en yacimientos como la Almoloya, muestran conjuntos edilicios de enorme trascendencia para las investigaciones del segundo milenio, donde dentro de esos conjuntos arquitectónicos ya se empiezan a encontrar grandes salas de más de 85 metros cuadrados de extensión, de planta rectangular, con bancadas para más de 50 personas, con asientos donde uno se puede sentar y ve que allá alguien ha puesto el culo, sin ningún problema, y con podiums, con zonas de hogares y, evidentemente, con enterramientos dobles de hombre-mujer con más de 30 objetos de alto valor social, diríamos, de oro, de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no se da fuera del ámbito del Argar. La mayor parte de evidencias textiles, que es a lo que vamos, que reconocemos en el ámbito de la península ibérica y del mediodía peninsular, se localizan esencialmente en el ámbito argárico. Digamos que son aproximadamente 104 los contextos arqueológicos en los que existe lino, procedentes de unos 22 yacimientos arqueológicos. Solamente tenemos constancia de lana, del empleo de lana, en la tumba 121 del Castellón Alto, del que esta mañana hemos tenido la ocasión de hablar y casi darle la mano, ¿no?, al señor y al niño que integran esta tumba. Todavía, por desgracia, yo no he visto la publicación de la lana, pero habría que ver si realmente es lana o no. Pero, sobre todo, en todo este ámbito, lo que también se localiza de forma muy amplia es enormes cantidades de objetos de esparto, de junco, de anea y de otra serie de fibras de difícil identificación. Ahí tiene, bueno, pues alguna muestra de capazos de terlinques, el hilo de junco de terlinques, etcétera. Bien, las investigaciones que han realizado un gran número de investigadores, entre ellos Ramón Busso, que está aquí, han puesto en evidencia la presencia de semillas y de tallos de lino en una gran cantidad de yacimientos del sureste peninsular. Eso es así. Y eso nos permite inferir que el cultivo del lino realmente estaría muy extendido, no sería algo localizado. Algo totalmente distinto es lo que podemos referir en relación a usos o bovinas. Aunque sí que es verdad que tenemos constancia de algún otro, quizá el conjunto más destacado de la península ibérica en este momento es el que tuvimos la suerte de documentar en el yacimiento de Terlinques. 9 piezas de hilo, 3 de ellas completas, de hilo de junco enrollado sobre, digamos, los usos de fresno o de viburno, en este caso. En todos los yacimientos de la Edad del Bronce se constata ampliamente un gran número de instrumentos que podemos relacionar con las actividades textiles. Agujas, evidentemente, en relación con el tejido y con la confección, punzones, tanto metálicos como óseos. Quizá el problema sea en este momento la falta de estudios traceológicos que nos, de algún modo, avalen definitivamente que realmente tienen una relación directa con el trabajo del textil. Y también una serie de útiles, digamos, más singulares o de menor número, como son los separadores de hebras o lanzaderas, efectuados sobre plaquitas de hueso o de madera, algunas de estas maderas con perforaciones en las que se ha documentado el hilo pasado, los carretes, que ya los hermanos Siret destacaron su presencia en diversos yacimientos del sureste, o algunas piezas en doble T o ancoriformes, sobre barro, que algunos investigadores han planteado la posibilidad de que se pudieran tratar de tensadores. Pero bueno, son cuestiones que no podemos en este momento definir. También en el ámbito del bronce, muchos investigadores han planteado que fragmentos de puntas que tienen ahí, sobre hueso o sobre asta, de punta roma, eran realmente puntas de flecha, ¿no? Y bueno, a tenor de algunas piezas aparecidas en el yacimiento de Cabezo Redondo, que son este tipo de puntas dobles que tienen a su izquierda,
Podemos empezar a plantear mucho más si tenemos en cuenta algunos paralelos que existen en el ámbito próximo oriental, que se trataría probablemente de lanzaderas, porque en esos ámbitos, en el ámbito próximo oriental, están asociadas claramente a telares verticales, de pesas de telar. Fusayolas. Bueno, pues fusayolas también existen en gran número, en un buen número de yacimientos arqueológicos. Ahí tienen los mapas de distribución, elaboradas sobre hueso, elaboradas sobre rosetas de candiles de ciervo, siempre con la perforación central, lógicamente. Una enorme variedad de fusayolas circulares, con perforación central, pero con secciones muy diversas también, de las cuales habría que destacar, de mi punto de vista, y al menos así lo hemos planteado Juan y yo, que hay dos cuestiones importantísimas en relación a las fusayolas. Una, que es su bajo número en relación con el primer milenio. Si lo comparamos con el primer milenio, realmente hay muy pocas fusayolas, poquísimas, y eso sería un tema de discusión. Y otro tema importante es que a partir de 1750 es cuando empiezan a generalizarse ese tipo de fusayolas, diversos tipos de fusayolas, especialmente las que tiene ahí, pero sobre todo las de sección bitroncocónica. Ya desde la tesis doctoral de Carmen Alfaro se puso de manifiesto que entre los diversos tipos de telar que podían haberse utilizado durante la Edad del Bronce, digamos que el más frecuente sería probablemente los telares verticales de pesas, ¿no? Y eso tiene una clara relación con el hecho de que en prácticamente todos los yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce que se han excavado se documenta una gran cantidad o un buen número de pesas de telar. Pesas de telar con una variada morfología, con un variado peso y con un número de perforaciones muy diverso también. Pero en este punto sí que nos gustaría destacar que adquieren una especial dimensión e importancia las pesas de telar cuando empezamos a verlo sobre los mapas y sobre la cronología que ocupan. Las pesas, digamos, oblongas, de morfología muy diversa, que pueden ser ovoides, de tendencia circular, de rectangulares, con pesos que pueden llegar hasta 3 kilos de peso, nada de 700 gramos, como hay algunas, se distribuyen ampliamente por todo el territorio del sureste, tanto en el Argar como, digamos, en el ámbito valenciano, hasta prácticamente la cuenca del Turia, como ven ahí en el yacimiento de la Lloma de Betxí. Sin embargo, a partir de 1750 desaparecen este tipo de pesas, se empieza a estandarizar las pesas y aparecen pesas cilíndricas de 2, 3 y 4 perforaciones. Y no es casualidad que ese tipo de normalización se concentre única y exclusivamente en el ámbito argárico. Es el ámbito argárico donde encontramos ese tipo de pesas. Y a partir de 1600, 1550 es cuando esas pesas más normalizadas en cuanto a morfología y en cuanto a peso se normalizan mucho más, se estandarizan mucho más, con pesas de perforación central y con una distribución que no se limita exclusivamente al ámbito argárico, sino que va un poquito más allá hacia las tierras periféricas de las tierras del Vinalopó y de las tierras del norte de Alicante y sur de Valencia. Bien, por otro lado, aparte de los artefactos, tenemos también diversa información sobre las áreas de actividad. De hecho, tenemos información de aproximadamente unos 16 yacimientos, digamos, de cierta calidad o de calidad reconocida, que nos hablan de áreas de actividad de muy diverso tipo, desde producción de pesas de telar hasta consumo de tejidos. Con respecto al primer tipo, las áreas de producción de pesas de telar, solamente nos consta la información que proporcionaron los hermanos Siret sobre el yacimiento del Argar, donde pudieron documentar 2 lugares específicos con una concentración en un lado de cerca de 500 pesas y en otro de unas 100 pesas en proceso de fabricación, que muy bien, como ya advirtió Vicente Lul, podría tratarse de áreas especializadas de la producción de este tipo de objetos. Con respecto a la inferencia de telares, claramente, o al menos inferido claramente por la presencia concentrada o la concentración de pesas de telar, en algunos casos alineadas y en algunos casos unidas a troncos carbonizados, a fusayolas y algunos otros elementos, como los pasadores, tenemos información de 14 yacimientos en todo el ámbito del sureste y del Levante peninsular, con, digamos, alguna información que puede ser significativa. La mayor parte de ellas se localizan en el interior de habitaciones, donde además se realizan otro tipo de actividades, digamos, de mantenimiento, para no extendernos más. Solamente habría que señalar 2 yacimientos donde ese tipo de actividades se realizan al aire libre, que es el caso de Peñalosa, pero que es, digamos, en el patio del interior de una habitación,
y en Cabezo Redondo, donde se realiza en un ámbito, digamos, muy abierto, donde hay todo tipo de actividades. Ahora bien, sí que es significativo el hecho de que en al menos 3 yacimientos, Peñalosa, La Tira del Lienzo y La Horna, se localiza en un edificio singular donde además se realizan actividades metalúrgicas. Ejemplos podemos poner muchos, vamos a pasarlo rápido para que no me saquen la notita. Los Cipreses, el Rincón de Almendricos, en el campo de Lorca, por ejemplo, con este tipo de casas antiguas, con pesas de telar oblongas, donde los telares se localizan justamente hasta donde llega la luz, ¿no? Son ejemplos claros. El yacimiento de la Lloma de Betxí, en Valencia, donde María Jesús de Pedro pudo documentar 28 pesas de telar apiladas, justamente al lado del vano de acceso a la habitación, una habitación donde además habían 110, 112 vasos cerámicos, hogares, es decir, un conjunto que excede lo doméstico, diríamos en algunos casos. El yacimiento de La Tira del Lienzo, recientemente publicada solamente la guía, donde en el edificio central se han documentado la posibilidad de un telar con pesas ya estandarizadas, junto con la producción o el trabajo de la plata, además de otra serie de actividades. Peñalosa, muy bien publicado por Francisco Contreras y todo el equipo, donde, aunque hay un gran conjunto de pesas distribuidas por todo el yacimiento, creo recordar unas 187 pesas en la totalidad del yacimiento, hay 2 departamentos, 2 grandes espacios donde se concentran especialmente ese tipo de pesas. Por un lado, el departamento 6, donde lo hacen en el patio, junto a las actividades metalúrgicas, y por otro lado, en el departamento 4, donde hay 2 concentraciones, una con 50 pesas al lado de la puerta de acceso y otra con un número más reducido, que podría tratarse probablemente de un área de almacenamiento de pesas y no de un telar, porque eso también es otra cuestión que habría que discutir, que realmente son concentraciones y áreas de almacenamiento de pesas de telar y que son telares realmente, ¿no? O Cabezo Redondo. Cabezo Redondo, desde luego, es una mina desde el punto de vista arqueológico, en cuanto que ya José María Soler García en los años 50 y 60 documentó cerca de 200 pesas de telar distribuidas en muchos departamentos, especialmente en el 15 y en el 18. En el 18 documentó 52 pesas de telar cilíndricas encima de una estera de esparto asociadas a 2 fusayolas y algunos instrumentos de punzón de hueso, un conjunto excepcional, pero que recientemente en las excavaciones de Mauro Hernández, que nos ha cedido las imágenes, acaba de documentar en el área abierta también una concentración de 52 pesas de telar asociadas a los troncos paralelos, probablemente del telar, ¿no? Bien, en cuanto a áreas de almacenamiento, bueno, pues teníamos que hacer un guiño a Terlinques, es decir, es un yacimiento excepcional también en cuanto a conservación. Tuvimos la oportunidad de excavar una habitación de unos 100 metros cuadrados de extensión, donde bueno, documentamos zonas de molienda, zonas de hogares, pero especialmente un área de almacenamiento donde al menos podemos hablar de 5 sacos, y yo más que sacos hablaría ya de capazos de estiba, que es lo que tradicionalmente en la zona se utiliza, que son unos saquitos así con tapadera de esparto, repletos en 3 casos de cereales, 2 de trigo y 1 de cebada, un cuarto saco, de bellotas, y un quinto saco con excrementos de ovicápridos y moñigas de vaca, o sea, algo excepcional, para que vean de qué va. Bueno, pues en uno de estos sacos de cereales es donde podemos documentar el conjunto de usos, ¿no?, que, bueno, ya conocen. Y asociado a todo esto, una fusayola, 2 valvas de glicimeris con los bordes totalmente desgastados por el trabajo de fibras vegetales blandos, en definitiva, cuchillo y punzón de metal. Y eso quiero dejarlo bien claro. En cuanto al consumo de tejidos, bueno, pues casi todos los tejidos que se conservan proceden de tumbas, no vamos a insistir en ello, muy pocos proceden de yacimientos de contextos domésticos, para que nos aclaremos. Aunque hay evidencias, evidentemente, de restos de vestimentas y de sudarios o de otro tipo de gasas, la mayor parte de los restos que se conservan corresponden a fundas que están envolviendo objetos de cobre depositados en tumbas y, por tanto, bueno, gracias a la oxidación, ¿no?, pues del cobre, pues se ha podido conservar.
En este sentido, quisiéramos destacar 3 tumbas muy rápidas. La número 21 de la Almoloya, recientemente publicada, donde se entierra mujer y un neonato, asociada a puñal con funda y un punzón, también con funda. La tumba de Castionalto, que no voy a hablar porque, vamos, ya lo conocemos todos sin ningún problema, o la cueva del Monte Bolón, una cueva en una pequeña covacha asociada al yacimiento de la del Bronce del Peñón del Trinitario, donde se pudo documentar la inhumación de un niño o niña de unos 3 años sobre un capazo con asa de esparto y que iba acompañado, entre otros elementos de ajuar, de un vestido o sudario de lino. Ahí tienen ejemplos. Las cuestiones a valorar. Bueno, yo creo que es fundamental, ya de una vez, porque no hay realmente estudios en profundidad, que se empiecen a manifestar la gran importancia del esparto en este ámbito. Y lo digo sobre todo no solamente por los hallazgos que hayamos podido documentar en yacimientos como Terlinques o la Espardeña que tienen ahí ustedes de Cabezo Redondo, sino porque estudios sobre la distribución del esparto en los años 1950, muestran que prácticamente la distribución de este tipo de productos es similar en el espacio. Las áreas de producción y de consumo de tejidos las encontramos prácticamente en casi todos los poblados excavados. Coincide plenamente. Y eso nos lleva a pensar que son los grupos domésticos los que están gestionando la producción de textil. Muchos podrían plantearse, bueno, ¿realmente tiene relevancia la actividad textil? Yo creo que sí. Al menos Juan y yo pensamos que tiene una relevancia enorme. Fundamentalmente porque en la investigación todavía no se ha valorado la importancia ni la dimensión del conjunto de los procesos de trabajo que implican la producción textil. Y eso nos llevaría a plantear abiertamente que son todos los miembros del grupo doméstico los que están participando en todo ese tipo de labores. Ahora bien, eso no quiere decir que las mujeres no sean las que preferentemente se ocupen del hilado, del tejido y de la confección. Y lo decimos fundamentalmente porque, claro, son ellas las que presentan evidencias dentales de desgastes en surcos con I y en V, tanto en los incisivos superiores como inferiores, que nos estarían hablando fundamentalmente de trabajos del hilado. No son los hombres los que presentan ese tipo de actividad. Si a eso le unimos otra serie de estudios antropológicos que nos hablan de una menor movilidad, etcétera, 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 de las mujeres, pues probablemente sean ellas las que se dediquen de forma más directa de este tipo de trabajo. No quiere decir que sea de forma exclusiva. Bien, en relación con los ajuares funerarios, que es en definitiva pues uno de los ámbitos fundamentales del mundo argárico, se ha escrito muchísimo y evidentemente se ha destacado varias cosas. La primera es que evidentemente las armas están plenamente asociadas con los hombres. También se ha destacado por Sandra Montón que los punzones están asociados con las mujeres. Pero quisiéramos destacar aquí la idea de Roberto Riz sobre el hecho de que son las mujeres a las que se asocia punzón y cuchillo o puñal, especialmente puñales o cuchillos envueltos en fundas. Y eso nos estaría destacando la importancia de las mujeres en el aparato productivo y sobre todo en el entramado social en relación con la producción de tejidos. Bien. En el proceso histórico en el que estamos analizando, lo que observamos es la existencia de una serie de cambios fundamentales a partir de 1750 aproximadamente. Hay muchos yacimientos que cambian su estructura a todos los niveles y en estos yacimientos aparecen edificios centrales donde se concentra la producción de bienes de alto valor social. Estamos hablando de metalurgia, estamos hablando de marfil y estamos hablando de producción textil. Es a partir de 1750 cuando encontramos justamente en el Argar una mayor estandarización en las pesas de telar. Y esto no es baladí. Y por otro lado, es también a partir de 1750 cuando encontramos la generalización de la inhumación de niños, algunos de los cuales ya van acompañados de objetos de alto valor social y, entre estos, evidentemente, los tejidos. Pues bien, para acabar, creemos que es a partir de 1750 cuando los grupos rectores se convierten en dominantes, cuando, en definitiva, empiezan a controlar los resortes de la sociedad y
el control de la producción, de la distribución y del intercambio de muchos productos, pero entre ellos, evidentemente, también el tejido, la producción textil, ¿no? Y nada más. Gracias por su atención. Muchas gracias. Y agradecer a las personas e instituciones que nos han cedido imágenes el que podamos exhibirlas.